Bien, hola, ¿qué tal amigos? Jóvenes estudiantes, padres de familia. Hoy vamos a continuar con la clase de matemática y vamos a desarrollar la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En la clase anterior hemos aprendido las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, pero hicimos para datos no agrupados. Y en clase particular, en una tabla para datos puntuales, pero sin intervalos. Eso fue en la clase anterior. Hoy vamos a trabajar la medida de tendencia central, pero con intervalos. ¿Correcto? Para datos agrupados. Síganme. A ver, medidas de tendencia central para datos agrupados con intervalos. Vamos a trabajar con la variable edades. A ver, en esta parte se ha tomado una encuesta y se ha ubicado lo siguiente. Hay 4 personas que están dentro del intervalo de 13 años hasta 15 años. Mira que acá es abierto. Hay 9 personas que están dentro del intervalo cerrado desde 15 hasta 17 abierto. Igual, 3 personas dentro del intervalo cerrado 17 hasta 19 abierto. Igual acá, de 19 a 21. Y solamente hay una persona que está en intervalo de 21 a 23. ¿Correcto? Bien. A este 13, a los primeros números que aparecen acá, se le llama límite inferior. Y a los segundos números se le llama límite superior. ¿Correcto? Bien. Normalmente en una tabla te van a ir los intervalos y la frecuencia absoluta. Lo que tienes que hallar primero es la marca de clase. ¿Y cómo obtienes la marca de clase? El X sub I. Sencillamente así. Suma los extremos del intervalo. 13 más 15, 28. Entre 2, 14. Muy bien. Siguiente. Marca de clase. 15 más 17, 32. Entre 2, 16. Siguiente. 17 más 19, 36. Entre 2, 18. Si te das cuenta, está aumentando de 2 en 2. Entonces, más 2, ¿cuánto es? Más 2, ¿cuánto es? 22. Muy bien. Compruébalo. 19 más 21, 40. Entre 2, 20. Correcto. Compruébalo. 21 más 23, 44. Entre 2, 22. Esa es la marca de clase. Correcto. Esta F mayúscula, ¿qué cosa viene a ser? La frecuencia absoluta acumulada. Quiere decir que va a acumular a la frecuencia absoluta. A ver, primer paso. Se copia el primer número de la frecuencia absoluta, o sea, 4. El siguiente, para que aparezca acá, se suma con el 9. El siguiente, ¿con quién? 13 más 3, ¿cuánto es? 16. El siguiente más 3, ¿cuánto es? 19. Y el último más 1, 20. Se va sumando en zigzag. Se va sumando en zigzag. ¿Correcto? Listo. ¿Cómo sé si está bien? Si acá tú obtuviste 20, ese 20 viene a ser el total de la muestra. Entonces, si tú sumas acá, la frecuencia absoluta debe ser 20, igual que acá. A ver, 4 más 9, 13, más 3, 16, más 3, 19, más 1, 20. Entonces, está muy bien. Vamos bien entonces, jóvenes. Y en la otra columna aparece el X sub I por F sub I. ¿Esto para qué te va a servir? Acá viene lo bueno. Vamos a aplicar la media aritmética con la siguiente fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria del X sub I por F sub I. Entonces tú necesitas sumar los productos del X sub I por F sub I. Acá. Todos estos valores los tienes que sumar. Y esa respuesta que obtengas acá es la sumatoria del X sub I por F sub I. Entonces vamos a obtenerlo multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta. Acá, ¿no? A ver, 14 por 4, ¿cuánto es? 56. Muy bien. Siguiente, ¿qué sigue? ¿Qué multiplicas? 16 por 9. ¿Cuánto es 16 por 9? 144. Correcto. Siguiente, 18 por 3. Estás multiplicando la marca de clase y la frecuencia. Recuerda, 18 por 3, ¿cuánto es? 54. Siguiente, 20 por 3, 60. El último para ti, 22 por 1, ¿cuánto es? 22. Muy bien, ahora la sumatoria de todos esos valores, ¿cuánto es? A ver, espero. La respuesta de sumar todos estos datos, ¿cuánto es? Muy bien, 336. ¿Sí te escuché? Está bien. Entonces ya completaste la sumatoria del X sub I por F sub I. ¿Y eso para qué te va a servir? Para encontrar la media aritmética, es decir, el promedio. A ver, entonces vamos a reemplazarlo.
La media aritmética, su símbolo, la X con la rayita arribita, igual. Entonces, no te olvides, ¿ya? Vamos a dividir la sumatoria del X sub i por F sub i, cosa que acá ya lo hiciste. La respuesta es 336. ¿Entre cuánto es? Entre N. ¿Quién es el N? El total de datos de los encuestados. El N aparece acá en la frecuencia absoluta, que es el total. ¿Quién es el N? 20. Este es el total de personas encuestadas. Entonces, entre 20. Ahora, vas a dividir 336 entre 20. Ya, si no te da. Para dividir, lo puedes simplificar. Mitad, 10. Mitad, ¿cuánto es? 1, ¿qué más sigue? 6, ¿qué más sigue? 8. 168. Ahora, si gustas, puedes seguir simplificando, pero ya me di cuenta que 168 entre 10 es más fácil, porque este 10 que tiene acá un cerito hace que aparezca la coma decimal. ¿Y la respuesta dónde va a ser? 16,8. Quiere decir que en promedio, la media aritmética, en promedio, esas personas, sus edades, en promedio es 16,8. Eso es la media aritmética, ¿correcto? Ahora pasamos a la mediana. La mediana es una medida de posición. Ustedes recuerdan en la clase anterior, colocabas de menor a mayor todos los datos numéricos y el valor que está en el centro es de la mediana. Pero si había 2 en el centro, tenías que sumar los 2 y dividir entre 2, nada más. Pero ahora tenemos la tabla de frecuencia. Hay que ubicar la siguiente fórmula. Mira, la fórmula es algo compleja, ¿no? Pero es sencillo. Vamos a analizarlo, ¿ya? Él es el límite inferior, ¿correcto? Ya te expliqué que el límite inferior de los intervalos son los primeros valores. Límite inferior y límite superior. Listo. N sobre 2. ¿Quién es N? N es el total de la muestra. La muestra es 20. Entonces, 20 de 2. Y esta F mayúscula, tú recuerdas que la F mayúscula es la frecuencia acumulada absoluta. Frecuencia acumulada absoluta. Pero dice menos 1. Todos estos son X sub i, ¿correcto? Vamos a encontrar el X sub i menos 1. Te voy a explicar despacio entonces. Primer paso. Debes saber la posición en donde va a estar esa mediana. ¿Y cómo lo vas a encontrar? La semana pasada te expliqué que tienes que dividir la muestra, o sea, el N, entre 2, ¿correcto? En este caso, ¿quién es N? 20. 20 entre 2, ¿quién es? 10. Ese 10 que has encontrado, que es la posición de la mediana, representa a la frecuencia absoluta. Ahora, ese 10, ¿dónde lo vas a encontrar? Justamente en esta columna. No está. Claro, si no lo encuentras, ¿qué haces? El que le sigue. ¿Qué frecuencia acumulada absoluta le sigue al 10? El que le sigue más próximo. De 10, ¿qué debe seguir acá? 13. Entonces, él debería ser la frecuencia acumulada absoluta. ¿Dónde va a estar tu mediana? ¿Y dónde va a estar? En el intervalo, pues, porque en el intervalo están las edades, correcto. Pero ojo, si n es par, se divide entre 2. Pero ¿qué hubiese pasado si este n hubiese sido impar? Por ejemplo, hubiese sido 25. Entonces, 25 entre 2, obviamente sale decimales. Ojo acá, te voy a orientar. Si la n es par, lo haces así. Ya te expliqué. ¿Qué pasaría si esa n es impar? La fórmula cambia. Es n más 1 sobre 2. Así se hace. Entonces, vuelvo a repetir. Si es impar, le sumas 1 y entre 2. Si fuese 25, ¿cómo sería? 25 más 1, 26. Entre 2, 13. Entonces, 13 sería tu frecuencia acumulada absoluta. Ese 13 sería tu F sub i, ¿correcto? Eso es cuando es impar. Lo haces así cuando esa n es impar. Le sumas 1 y lo divides entre 2, ¿correcto? Bien. Pero en nuestro caso, esta n, ¿qué cosa es? Es par. Entonces nada más se divide entre 2. Muy bien, jóvenes. Esa frecuencia acumulada absoluta se encuentra, ¿dónde? En el 10 no, sino el que le sigue. ¿Quién le sigue? 13. Entonces acá sería tu F sub i. Quiere decir que tu intervalo de la mediana se encuentra en esta fila. En esa fila. Para eso te sirve la posición. Bien, entonces continuamos. Ya sabes quién es el F sub i. ¿Y para qué me iba a servir?
para encontrar el f sub i menos 1. Entonces te explico. Si acá está el f sub i acumulada, el f sub i menos 1 es su anterior, el que está acá arriba. Él sería f sub i menos 1, correcto. ¿Y él quién sería? El f sub i más 1, si es que no hubiese preguntado. Bien, entonces ya encontramos el f sub i. Ahora, en la parte del denominador está la frecuencia absoluta f sub i. Frecuencia absoluta f sub i. ¿Dónde está él? Está en la fila que hemos representado, donde está el acumulado. Este es el acumulado y este es f sub i. Sería entonces 9. ¿Y quién es la c? La c es la amplitud de los intervalos. La amplitud de los intervalos. ¿Y cómo obtener la amplitud? Restando nada más los valores límite superior menos límite inferior. ¿Resta cuánto es? 17 menos 15, ¿cuánto es? 2. Su amplitud es 2. En todo va a ser 2. Si tú lo restas, en todo te sale 2. Su amplitud de los intervalos es 2. Entonces, ya sabes todos los valores. Solamente vamos a reemplazarlo. Sígueme a ver. Mediana igual. ¿Quién es el límite inferior? Fíjate en la fila que hemos resaltado. ¿Quién es el límite inferior? 15. Muy bien. Ese límite inferior es 15. ¿Y quién es el límite? Límite superior. Pero yo nada más quiero el límite inferior. Entonces acá ponemos 15. Más. Sigue la rayita. Ponemos la rayita y reemplazamos. N. ¿Quién es N? 20. Entonces 20 entre 2, 10. No te pierdas. ¿Y quién es el f sub i acumulada menos 1? Ya la encontraste, ¿sí o no? ¿Quién es? El 4. ¿Y quién es el f sub i de la frecuencia absoluta? Está costadito. Ahí está, 9. ¿Y quién es la amplitud? La amplitud, ¿quién era? Resta, 2. Muy bien. Ya está. Ahora, como mi pizarra es tan grande y no puedo continuar, vamos a usar el método del borrado. Así como está, vamos bien. Entonces, vamos a restar, ¿ya? 10 menos 4, 6. Entonces, 10 menos 4, ¿cuánto es? 6. Acá ponemos 6. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos simplificar. Tercia, 2. Tercia, 3. Te queda 2 tercios. De esta simplificación te está quedando 2 tercios. ¿Y ahora qué puedes hacer? ¿Sumas o multiplica? Tienes que primero multiplicar. Acá hay una multiplicación. 2 por 2, 4. Sobre 3. Mira, 2 por 2, 4. Sobre 3. Entonces acá te queda 4 sobre 3. ¿Y cuánto es 4 sobre 3? Hay que dividir cuánto es 4 sobre 3. Si lo divido con la calculadora, a ver, los matemáticos, ¿cuánto salió? Aproximadamente al centésimo. 1,33. Aproximadamente al centésimo, ¿ya? Y ahí hay que sumar nada más. 15 más 1,33. La respuesta cuánto es? 16,33. Y él sería la mediana. Y justamente esa mediana, 16,33, está dentro de ese intervalo, porque dentro del 15 al 17 está el 16, ¿sí o no? Y que es como decimales, porque es una edad variable continua. Bien, ya estamos bien. Falta la moda. La moda es el que más se repite. Para que tú encuentres la moda, dime la frecuencia, la mayor frecuencia. Esa frecuencia tiene que ser la mayor. La frecuencia absoluta mayor, ¿quién es? 9. Ha coincidido que el 9 se encuentra en esa misma fila. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si acá hubiese estado el número, por ejemplo, 12? Entonces, esa es la mayor frecuencia. La mayor frecuencia me da la moda. Si acá hubiese estado el 12, la mayor frecuencia, esto lo resaltabas y en esta fila hubiese estado tu moda. Acá hubiese estado tu moda. Pero, si tú estás viendo, la mayor frecuencia es 9. Entonces coincide que en esta fila también va a estar tu moda. Acá, dentro de ese intervalo va a estar tu moda. Entonces, ya sabes que la mayor frecuencia es 9. Entonces, continuamos. Moda es igual. Límite inferior, ¿dónde está la frecuencia? Límite inferior, 15. 15. Más. Esta diferencial, ¿no? El triangulito 1, diferencial 1, diferencial 1, diferencial 2, tiene que ver con la diferencia de la frecuencia absoluta. A ver, vamos a reemplazar cómo debería ser, porque así lo vas a encontrar en algunos libros. Te voy a explicar. Esta diferencial 1 es como si fuese
la frecuencia absoluta f sub i menos el f sub i menos 1. Así sería. A ver, te explico. ¿Quién es el f sub i? Acá está el f sub i, ¿sí o no? ¿Quién sería el f sub i menos 1? Minúscula. Acá está la minúscula. Él sería f sub i menos 1. Ahí está. Ya lo encontraste. Eso mismo acá lo vas a reemplazar, porque el mismo triangulito. Entonces acá será f sub i menos f sub i menos 1. Más. Listo. Y el triangulito 2, que es la diferencial 2, ¿cómo sería? La diferencial 2 sería el f sub i menos f sub i más 1. ¿Y quién es el f sub i más 1? Está acá. El f sub i más 1 está acá. Si él es f sub i, acá está el anterior, sería el posterior. F sub i más 1. Ahí está. Y lo vas a reemplazar. ¿Y la C quién es? La C es la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? La diferencia. Resta, ¿cuánto es? 2. Bien, jóvenes. Entonces vamos a reemplazarlo, ¿ya? Ponemos la rayita para reemplazar. 15 más, entonces acá. ¿Quién es el f sub i? 9. Entonces acá sería 9 menos. ¿Quién es el f sub i menos 1? Acá está, 4. Sería 4. Abajo, f sub i menos f sub i. Ah, este es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es? 9 menos 4. Lo que es lo mismo de arriba. Más. ¿Qué sigue? El f sub i. ¿Quién es el f sub i? 9. Ahí está 9. Menos. ¿Quién es el f sub i más 1? Acá está. ¿Quién es? Más 3, ¿no? Sería 3. Listo. ¿Y quién es la amplitud? La amplitud, ¿quién es? 2, ¿no? La amplitud, recuerda, es la diferencia de los intervalos. Lo resta, sale 2. Lo resta, sale 2. La amplitud es 2. Y ahora sí, otra vez, el método de borrado. Vamos a continuar por acá. 9 menos 4. ¿Cuánto es 9 menos 4? 9 menos 4 es 5. Entonces caería 5. Acá también, 9 menos 4, ¿cuánto es? 5. Y acá, ¿cuánto es 9 menos 3? 9 menos 3, ¿cuánto es? 6. 9 menos 3 es 6. Listo, hasta ahí se entiende. Estos dos los puedes sumar. 5 más 6. ¿Cuánto es 5 más 6? 5 más 6 es 11. Correcto. Ahora, ¿qué puedes hacer? Aquí hay una multiplicación y aquí hay una suma. Primero multiplicas. 5 por 2, 10. ¿Cómo quedaría entonces? 10 sobre 11. De todo esto te queda 10 sobre 11. Listo. Ahora divide 10 entre 11. Un papelito aparte o en tu maquinita, no hay ningún problema. Estamos en estadística. 10 entre 11. 10 entre 11 viene a ser ¿cuánto? 0,9. Aproximado, ¿no? Esto continúa. Y esto es igual, suma, a ver cuánto sería ahí. 15 más 0,9 sería 15,9. Este sería tu moda. ¿Y 15,9 dónde se encuentra? Se encuentra dentro de este intervalo. En este intervalo lo vas a encontrar. ¿Por qué? ¿Quién está acá? 15, 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, ¿no? 15,9, 16, 16,1, 16,2. ¿Hasta dónde? A ver, hasta 16,99 o 16,999, pero no llega al 17 porque está abierto. Bien, hemos encontrado las tres medidas de tendencia central. Tendencia central. Tu respuesta debe estar en el centro de toda la muestra. A ver, media, mediana y moda. Bien, jóvenes, espero que hoy día me hayan escuchado, atendido la clase. Medida de tendencia central para datos agrupados. Hasta la próxima clase. Cuídense y a estudiar. Aprenden en casa.